Hola chicos, es un gusto para mí tenerlos aquí conmigo nuevamente. Mi nombre es Carlin Vega y yo seré quien les estaré ayudando y guiando durante el curso de Ciencias Sociales. Es un gusto para mí tenerlos acá. Vamos a dar inicio con el tema, pero antes quiero recordarles la importancia de lavarnos las manos con suficiente agua y con jabón. Y si no contamos con agua y con jabón, podemos hacerlo con un gel antibacterial o con un desinfectante. Esto es importante para evitar la propagación del virus del COVID-19. Damos inicio a nuestra clase. Voy a compartir pantalla. Si no logran ver, me cuentan por favor. Ningún inconveniente, ¿verdad? Me ven a la perfección. Ok. Demos inicio entonces. Ustedes saben que a mí me encantan las dinámicas. Vamos a iniciar con una dinámica el día de hoy. Esto es importante para poder relajar nuestra mente, relajar el cuerpo y así poder entrar de lleno al tema y que sea mucho más fácil para nosotros comprenderlo. La actividad del día de hoy se llama El Sol Brilla Hoy. Yo les diré dónde brilla el sol y si ustedes cuentan con un accesorio o están en algún lugar que yo indique, entonces deben de levantarse y dar una vuelta. ¿Muy bien? No hay dudas. Ok. El sol brilla en un lugar que esté al aire libre. Ninguno está al aire libre. Bueno. El sol brilla en las personas que tienen lentes. Así es, muy bien. ¿Y la vuelta? Ok. El sol brilla en las personas que son felices. Me gusta, me agrada. Muy bien. Y por último, el sol brilla en los mejores estudiantes. Yo sabía que ustedes eran excelentes estudiantes, por eso lo dije. Todos dieron su vuelta. Muy bien, chicos. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Yo elegí 4 personajes importantes del Renacimiento. Ya ustedes verán por qué los elegí. Son personajes icónicos dentro de la historia del Renacimiento. Más adelante, ustedes van a tener que hacer una actividad y van a tener que elegir a uno de ellos como un cambio de roles, ¿sí? Ustedes van a pensar que son ellos y entonces van a sentir que pueden hacer todo lo que ellos hicieron y van a investigar sobre este personaje. Muy bien. Los personajes que yo escogí, en primer lugar está Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci yo creo que todos lo hemos escuchado, ¿verdad? Es un personaje bastante popular dentro de nosotros, pero lo conocemos específicamente como pintor. Así es como nos lo han enseñado desde siempre. Pero él no solo era pintor, él era arquitecto, era escultor, era pintor, inventor, músico, ingeniero, era el hombre del Renacimiento por excelencia, humanista de primera línea. Está ampliamente considerado como uno de los más grandes pintores de todos los tiempos y quizá la persona con más variados talentos de la historia. Imagínense ustedes qué gratificante ha de ser tener tanto talento y qué persona tan estudiosa y tan dedicada de haber sido para poder serlo, ¿verdad? Tenemos a Lorenzo de Medici, el padrino del Renacimiento. Ya veremos por qué era el padrino del Renacimiento, ¿verdad? Esa parte les va a corresponder a ustedes. Bueno, Miguel Ángel, también conocido como Michelangelo Buonarroti. Perdonen, pero mi italiano ya lo saben. Fue un arquitecto, pintor y escultor considerado como uno de los grandes artistas durante el Renacimiento. Gracias a sus impresionantes obras fue catalogado por sus propios colegas como el Divino. Pues ustedes ya saben, si han escuchado del Divino, ya saben quién es y ya le pueden poner un rostro. Maquiavelo. Maquiavelo fue un diplomático, político, escritor y filósofo
italiano considerado por los expertos en la materia como el padre de las ciencias políticas modernas. Sus pensamientos políticos se encuentran resumidos en su obra póstuma y popular, El Príncipe, la cual contempla supuestos sobre la política, el orden social y la estructura de clase. Muy bien, vayan pensando más o menos quién sería. Lorenzo de Medici, no le coloqué tanto texto porque yo creo que es importante llamar la atención de ustedes de por qué se le llamó el padrino del Renacimiento. Muy bien. Digamos. Ahora, hemos dicho mucho la palabra renacimiento, pero ¿ustedes saben qué es el renacimiento? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, no importa. Para eso estamos acá, para aprender. El Renacimiento fue un importante movimiento artístico y filosófico que se originó en Italia a finales del siglo XV. Su nombre alude al redescubrimiento de la cultura grecorromana y la filosofía clásica. Además, se inspiró en el humanismo, un movimiento del siglo XIV que exaltaba la naturaleza humana en oposición a las restricciones impuestas por la religión ortodoxa. El movimiento renacentista estuvo acompañado por importantes avances científicos e invenciones de la época, como la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, en la que el Sol era el centro del universo y la Tierra giraba a su alrededor, y la invención de la imprenta desarrollada por Johannes Gutenberg en 1450. Debido a la capacidad del uso de la razón, la imagen del hombre resultó venerada y se generó una revolución intelectual al poder difundir de manera masiva textos como poco conocidos que promovían la renovación de la cultura y los valores tradicionales greco-romanos. El Renacimiento fue un periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna y resultó un cambio gradual que impactó en todos los ámbitos de la vida. Significó el renacimiento del aprendizaje y la sabiduría, tras un largo periodo de decadencia y estancamiento cultural. Yo creo que la misma palabra lo dice, ¿verdad? Para ustedes, ¿qué es renacer? Renacer es convertirse en algo nuevo, ¿verdad? Ellos venían de una época de decadencia y estancamiento cultural en el cual, pues, digamos que el conocimiento sí se daba, pero no a tal grado como se dio en el Renacimiento. Más adelante nos vamos a dar cuenta que las personas que están involucradas en esto, las más reconocidas, además de las 4 personas que yo ya les mencioné, son personas muy estudiadas, muy dedicadas, a las cuales, pues, por eso se les alude, ser las más significativas en la época del Renacimiento, ¿verdad? Porque ayudaron a cambiar la forma de pensar que traían de atrás para poder hacer una sociedad renacentista. Ok. Vamos a ver entonces. ¿Cuáles fueron entonces las características del Renacimiento? Los descubrimientos, grandes innovaciones como la imprenta, las rutas marítimas, la conquista de nuevos continentes, entre otros, que generaron una predisposición a nivel masivo para aprender y explorar. El racionalismo, la fe, se vio cuestionada y creció el interés por adquirir nuevos conocimientos basados en la razón. Eso significaba que a ellos les encantaba pensar, cosa que a nosotros a veces pues nos gusta un poquito hacer las cosas un poco más fáciles, ¿verdad? A ellos les encantaba razonar y pensar, que pudieran explicar la realidad dejando de lado dogmatismo de la Edad Media. El humanismo, el hombre se consideraba el centro del universo y el fin último de la creación. Dejó de lado el teocentrismo, en el que Dios era el centro de interés. Aunque seguía creyendo en la deidad como la creadora del universo, la naturaleza, los artistas evidenciaron un gran interés por la naturaleza y por la perfección en la representación del cuerpo humano, que fue un elemento utilizado de manera recurrente en la pintura y en la escultura. Si ustedes van a ver a cualquier lugar, por ejemplo, aquí en Guatemala podemos hablar del Teatro Abril, ahí tienen algunas figuras renacentistas,
porque se enmarca mucho en este ámbito, ¿verdad? En todo lo que era la idolatría que le tenían al hombre. Por eso es que habían muchas esculturas pintadas del ser humano. El arte como una de las creaciones humanas resultó una actividad valorada y fue la principal disciplina por la cual se manifestó el movimiento renacentista, que se basaba en la observación del mundo y su expresión a través de la razón y el conocimiento. Los grandes pensadores resultaron claves para la revolución científica y cultural del Renacimiento, como el astrónomo Nicolás Copérnico y el físico Galileo Galilei, que desafiaron las ideas hasta entonces aceptadas y plantearon la teoría de que el Sol era el centro del universo y el planeta giraba alrededor del astro luminoso. Así como el Sol brilla podemos ver que ellos creían que el Sol era el centro del universo y el planeta giraba alrededor del astro luminoso. Muy bien, desde ahí inicia pues partes importantes de la ciencia. ¿Cuáles fueron sus principales representantes? Vamos a mencionar a algunos. Podemos ver acá a Leonardo da Vinci, Lorenzo de Medici, Miguel Ángel, Rafael Sanzio, Nicolás Maquiavelo, Donatello, Dante Alighieri, Giorgio Vasari, Alberto Durero, Sandro Botticelli. Todos estos fueron artistas y personas pues con grandes carreras por desarrollar, ¿verdad? ¿Sí? A muchos de ellos creo que a lo largo del tiempo los hemos escuchado en más de alguna historia, en algún libro o en alguna clase de estudios sociales. Miguel Ángel, pues ya hablamos un poquito de él. Rafael Sanzio, Nicolás Maquiavelo, también ya hablamos de él. Si ustedes quieren ampliar un poquito más su conocimiento, pues se los dejo para que los investiguen y sepan un poco más de ellos. Su vida es bastante interesante ver qué tanto lograron y qué tan inteligentes podían llegar a ser, ¿sí? No siempre, pues la inteligencia es lo mejor. Hay personas que son muy inteligentes, pero que tampoco, pues, ponen mucho de su parte, ¿verdad? Esto tiene que estar integrado por dos cosas, por ser inteligente y por ser perseverante. Dentro de nuestra actividad de fijación, vamos a hacer un resumen de lo que vimos en clase y además de eso van a elegir a uno de los personajes de los cuales ya hablamos y van a investigarlo. En la próxima clase hablaremos de esto, comentaremos y será pues bastante ameno porque supongo que les llamó bastante la atención el tema. Para mí siempre es un agrado verlos, me encanta estar con ustedes, me encanta poder transmitirles, aunque sea un poco del conocimiento, y que ustedes aprendan cosas nuevas cada día. Nos vemos en la próxima, les mando un fuerte abrazo, espero que todos se encuentren muy bien y nos vemos pronto. Hasta luego.